Ok, alumnos, como he mencionado, vamos a dar inicio a la clase. El tema del día de hoy son las diferencias entre la democracia social y la democracia política. La democracia es una forma política de gobierno, también es una forma de vida y de convivencia, donde se aplican los principios y valores que le dan forma a lo que es la democracia. Eso nos indica el primer párrafo del texto del libro, que la democracia puede ser una forma de vida del día a día cuando aplicas los principios y valores de lo que es en sí la democracia en nuestra propia vida. Aparte, nos menciona el texto que como experiencia social, la convivencia democrática incluye el relacionamiento humano basado en el respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, en la aceptación de lo que son sus diferencias, ya sean por su ideología o el credo religioso, la cultura, el grupo étnico, la afiliación política, aspecto físico o género. O sea, que tenemos que aceptar a todos los seres que conforman esta sociedad para una convivencia pacífica, sin juzgar su ideología, su religión, su cultura, al grupo étnico que pertenezca, ya sean cholos, montubios, indígenas, etcétera, o al partido político a los que ellos estén pues ligados, el aspecto físico que tengan, si sean delgados, sean obesos, tengan físico o no tengan físico, o el género con el que se perciban. Aparte, también el texto nos menciona que en el ejercicio pleno de la libertad de todas las personas, de ser quienes son y de expresarse como son, en sí, eso es pues la convivencia democrática. Para el politólogo italiano Norberto Bobbio, de 1984, él menciona que los derechos humanos juegan un papel importante en la democracia porque revelan un progreso moral de la humanidad y el camino hacia la paz y la libertad, pues los derechos surgen como una respuesta a las formas de opresión y deshumanización. Este autor plantea también que la democracia debe vivir un proceso ascendente desde las relaciones políticas hacia las relaciones interpersonales, donde el individuo participa como ciudadano con derechos y cumple diversos roles como el trabajador, el empleador, ser padre, madre, hijo, vecino o amigo de alguien. De esta manera, la democracia, que históricamente ha ocupado un espacio netamente político, pasa a ser parte de lo que es la sociedad civil en las diferentes o los diferentes espacios donde la población se desarrolla, como ejemplo, las escuelas, la familia, la comunidad, alguna fábrica, algún tipo de espacio público en el que se reúna la gente. Ahora, sociedad civil significa el conjunto de ciudadanos que actúan en el ámbito público fuera de las estructuras gubernamental, o sea, parte del gobierno. La democracia no es únicamente un régimen político, sino también una experiencia social. Por ejemplo, aquí tenemos el buen vivir y dice que una sociedad de plenas capacidades, emancipación y autonomía. La expansión de las capacidades del conjunto de la ciudadanía, la afirmación de las identidades que constituye su ser y el libre desarrollo de mujeres, hombres, son independientes para una sociedad emancipada que no sobrevive, sino que vive digna y plenamente una sociedad que expande sus capacidades, que crea, que ejerce su rol político y que o sea, no se satisface con suplir sus necesidades mínimas. Eso es en sí lo que es una sociedad de plenas capacidades.
La mención del conflictos es una herramienta para construir la democracia social en la vida cotidiana, ya que la convivencia democrática es el paso de la democracia política a la democracia social, con lo cual se democratiza la sociedad. El filósofo alemán Jürgen Habermas, en 1929, destaca la importancia del diálogo como mecanismo para democratizar la sociedad. O sea, que es importante el diálogo para que la democracia política pase a ser una democracia social. La sociedad civil es un espacio donde los ciudadanos se interrelacionan, construyen relaciones de poder y se crean procesos de comunicación no institucionalizados que convierten a las personas en agentes activos en la toma de decisiones. ¿Cómo fortalecer la democracia en esa convivencia compleja? Nos plantea el libro esta pregunta. Pues sería uno de los mecanismos, la mediación de conflicto, que es una herramienta basada en el diálogo entre partes en desacuerdo para que encuentren soluciones posibles, consensuadas y fundamentadas con el compromiso de que cada parte va a cumplir los acuerdos a los que se lleguen. Para que esa democracia opere, las personas deben estar conscientes de los derechos que poseen, ejercerlos, exigir su cumplimiento y respetar los derechos de los demás. Esta lógica rompe con visiones adultocentristas, impositivas, verticales, violentas, excluyentes o discriminatorias. Hacer realidad la democracia como experiencia social significa vivir la igualdad en todas sus formas, reconocer la diversidad social, ejercer la solidaridad y ayuda mutua, trabajar por una retribución de la riqueza, motivar la participación ciudadana en la vida política, respetar a la naturaleza. Estas son condiciones básicas para alcanzar un máximo estado de bienestar personal y colectivo, que es lo que significaría el buen vivir. Ahora, ¿qué es el adultocentrismo? Es la forma de ver la vida donde los criterios de las personas adultas son impuestas a los jóvenes o niños, adolescentes, desvalorizando su opinión o su punto de vista. Ahora, Ecuador plantea la democracia como el camino para alcanzar el buen vivir. Por eso es que actualmente Ecuador es un estado de derechos, plurinacional y multicultural. Eso sería en sí, pues, el tema relacionado de la democracia social y la democracia política, sus diferencias. Ya sabemos que la democracia social es un estilo de vida que integra todo lo que sería la participación ciudadana, el respetar las opiniones de los demás y saber y conocer de los derechos que nosotros mismos poseemos, que es diferente pues a la democracia política, ya que la democracia política es una forma de gobierno. Ok, alumnos, ese sería el tema de la clase de hoy. Vamos a repasar el cuestionario y luego vamos a explicar la tarea. El cuestionario que tienen eh, subido en la plataforma está en lo que sería la clase número 14. Solo tienen que darle clic al cuestionario y se va a desplegar automáticamente. Y pues la primera pregunta de este cuestionario es: ¿quiénes eran considerados ciudadanos en la antigua Grecia? Ya sabemos que son solo los varones libres. Segunda pregunta: ¿qué figura política surgió en el Imperio Romano concentrando todos los poderes? El emperador es la respuesta. La siguiente pregunta: ¿cuál era el nombre de la organización convocada por el rey Luis XVI para la crisis económica que enfrentaba? Debido, pues ya sabemos que este rey, en su tiempo de gobierno hubo hambruna, y esta hambruna
eh, le obligó al rey a convocar lo que sería una Asamblea Nacional, que posterior fue llamada Asamblea Nacional Constituyente. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las clases sociales de la Francia del siglo XVIII gozaba de privilegios y poder? Y la respuesta es la nobleza y el clero. La siguiente pregunta, ¿qué ciudad griega se enfocaba en la formación de guerreros? Y la respuesta es Esparta. La siguiente pregunta, ¿en qué año se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana? La respuesta es 1791. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos existen en la actualidad? La respuesta a esta pregunta es la número B, que serían 4 generaciones de derechos. ¿En qué año, en qué año se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos? La respuesta sería en 1948. Según el texto, ¿cuáles fueron los motivos para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ya sabemos que la respuesta es los horrores y atrocidades cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. La siguiente pregunta, en Atenas, ¿quiénes integraban el ejército? Eran los ciudadanos. La siguiente pregunta, en Esparta, ¿las mujeres podían dedicarse a? La respuesta es la milicia. Y la siguiente pregunta, ¿la burguesía antes de la Revolución Francesa tenía posición social distinta al pueblo? Es la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿los ideales de libertad, fraternidad e igualdad permitieron? La respuesta es plantear un nuevo modelo de Estado, ya que a base de estos ideales se forma la Constitución de Francia, la primera constitución, después de la Revolución Francesa. La siguiente pregunta, ¿el derecho al sufragio permite elegir a los representantes del pueblo? Es la respuesta. La siguiente pregunta de la siguiente lista elige cuáles son derechos civiles y su respuesta sería a la libertad y privacidad, que serían derechos civiles. Los derechos civiles son los que, la respuesta es, protegen la vida e integridad personal. La condición de ciudadano posibilitaba o posibilita a las personas a. La respuesta sería todas las anteriores, que serían tener un sentido de pertenencia, ejercer los derechos políticos y adoptar una nacionalidad. La siguiente pregunta, ¿un refugiado es una persona que pide protección en otro país? La siguiente pregunta, la Organización Mundial de la Salud define al ser humano como un ser biológico, social y cultural, que posee características como el hecho de que somos seres políticos. La siguiente pregunta, la ciudadanía en Roma es una situación privilegiada que asignaba a los ciudadanos un estatus social, propiedades y poder. Es la respuesta. ¿Qué significaba ser ciudadano en la antigua Grecia? Y la respuesta es gozar de derechos y cumplir obligaciones políticas y militares. La siguiente pregunta, ¿qué grupo social en Atenas no podía participar en política ni poseer propiedades? La respuesta es los no ciudadanos. En Esparta, ¿qué derechos compartían las mujeres con los varones? La respuesta es el de educarse y entrenarse para la milicia. La siguiente pregunta, ¿qué institución romana aprobó las leyes durante la República? La respuesta sería los comicios. La siguiente pregunta, ¿qué acontecimientos dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Y la respuesta es la Revolución Francesa. La siguiente pregunta, ¿qué planteó Olympe de Gaulle en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana? Y la respuesta sería la igualdad política y el voto femenino, ya que como ya sabemos, las mujeres fueron excluidas al momento de crear la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por eso es que este, es- esta autora, que es Olympe de Gaulle, creó su propia declaración en favor a las mujeres y fue llamada la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y sabemos que posteriormente fue abolida esta declaración unos años después por el Código Napoleónico. La siguiente pregunta,
¿cuál fue el principal objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Y la respuesta es garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. La siguiente pregunta es, según Karel Basak, los derechos humanos de primera generación están relacionados con lo que es el principio de la libertad. Tenemos la siguiente y penúltima pregunta y sería votar en elecciones. eh, la respuesta a esta pregunta es ser juzgado por un tribunal imparcial. Y la última pregunta, según Aristóteles, el ser humano es un ser político porque necesita relacionarse y convivir con otros. Esa es la respuesta a esta pregunta. Eso pues sería todo el cuestionario alumnos. A continuación vamos a explicar la tarea que tienen para el día de hoy, 30 de octubre. Y pues serían tres preguntas para la actividad en clase, que serían las siguientes. ¿Qué diferencias existe entre la democracia política y la democracia social? Ya hemos mencionado esto en la clase. Según Norberto Bobbio, ¿qué papel juegan los derechos humanos en la democracia? Esa es la segunda pregunta. Y por último, explica con tus propias palabras por qué la democracia es considerada también una forma de vida. Esa sería la última pregunta de la actividad en clase. Y por último, la tarea en casa sería realizar un dibujo o collage que represente la importancia del respeto a las diferencias en una sociedad democrática. Y pues esa es la actividad en casa, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase o a las actividades, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Ha sido un gusto, alumnos. Tengan una linda tarde. Nos vemos en la siguiente clase.